Bienvenidos a una nueva clase en línea. En esta ocasión estaremos hablando de los números reales. ¿Y qué son los números reales? Habíamos visto ya en clases anteriores números naturales, números enteros, números racionales, pero aparece este nuevo conjunto de los números reales y necesitamos ir entendiendo qué son, cuáles son estos números reales. Entonces, para ello vamos a empezar trabajando la definición de los números reales. Y para definirlo debo yo entender dónde están ubicados y cuáles son. Vamos a empezar entonces con nuestro esquema y vamos a decir que existían los números naturales, que ya sabemos que se crearon con el objetivo de contar y que estos números naturales no eran más que todos los números positivos, 1, 2, 3, 5, 10. Mientras sean positivos, todos son naturales. Luego había surgido otro tipo de números que le llamábamos enteros y que los enteros estaban compuestos por números positivos, por números negativos y por el número 0. Los enteros ya eran un poco más grandes, tenían positivos, pero también negativos y también al 0. Luego de ello habían surgido los números racionales, que se identificaban con una Q. Y como decíamos en la clase de los racionales eran todos aquellos números en los cuales existía un cociente, es decir, se podía dividir A sobre B, en otras palabras, la división de dos números enteros. Es decir, ya no solamente contenía positivos, negativos, sino que también comenzaba a contener fracciones. ¿Y para qué? ¿Por qué contenía fracciones? Porque los números racionales ya no tenían como objetivo contar, sino medir. Y para medir, no solamente se medía en enteros, sino también en partes de enteros. Por ejemplo, 1,5, 2,5, 3,5. Y se comenzaba a hacer el uso de los racionales. Entonces decíamos que los racionales eran todos los números que se podían expresar como fracción. Incluso los enteros habíamos visto que se expresaban como fracción. Si se puede expresar como fracción, quiere decir que es un número racional. Pero aquello no se queda ahí. Surge un grupo de números más grandes, que son los números reales. ¿Y qué contienen los números reales? Esencialmente los números reales van a contener a todos los racionales, todos los enteros y todos los naturales. Es decir, los números reales es un grupo que va a contener a todos los que están adentro. Pero aparte de todos estos que están adentro, hay un pequeño grupo de números que se encuentran fuera de los racionales y que solamente están contenidos en los reales. A esos números les llamamos números irracionales. Entonces bien, ahora ya podemos entender un poco más qué números conforman los reales. Conforman los racionales y los irracionales. ¿Por qué solamente digo los racionales? Porque al decir los racionales ya estoy hablando de los enteros y de los naturales. Pero también hablo de los irracionales. ¿Cuál era la diferencia entre los racionales y los irracionales? Si recordamos nosotros las clases anteriores, vamos a recordar que cuando hablábamos de racionales, habían tres tipos de decimales, ¿verdad? Había el decimal exacto, el decimal periódico puro y el decimal periódico mixto. Siempre seguían una secuencia, tanto el periódico puro como el periódico mixto, que a pesar de ser infinitos, había una secuencia lógica y esa secuencia lógica nosotros la señalábamos con una barrita arriba, que era lo que me decía que ese era el periodo que siempre se iba a cumplir. ¿Qué sucede con los irracionales? Los irracionales también son infinitos, pero a diferencia de los racionales no siguen una secuencia lógica, entonces no sé cuál es el número que sigue. Cuando yo hablaba de un racional, decía por ejemplo 3,56 barrita, yo sabía que siempre iba a seguir el 56, porque eso me señalaba, siempre seguía el 56 de manera infinita. Pero cuando yo tengo un número irracional, por ejemplo, pi,
que pi es un número irracional, yo sé que pi tiene un valor de 3.1415,9 y es infinito, pero ninguno de estos números tiene nada que ver con el otro. Es decir, son números bastante difíciles de entender, puestos que no llevan un orden, no se repiten por ningún lado, son números verdaderamente caóticos, no tienen un orden, son números irracionales. No hay forma en que yo pueda llevar este número a fracción. Esa es la clave para saber si es racional o es irracional. Habíamos visto una clase anterior, fracción generatriz. Yo llevaba estos numeritos a la fracción que lo originó. Si yo quiero llevar esto a la fracción que lo originó, no tengo forma de hacerlo, no es posible. Por eso son números irracionales. Entonces ya sabemos que los reales contienen a los racionales, pero también a los irracionales. Entonces ahora yo voy a comenzar a pensar un poco más, voy a salir ya de este ámbito. Ya sabemos cuáles son los números reales, sabemos que contienen ese grupo pequeño de números irracionales, y ya lo vamos a ir viendo un poco más. Pero ahora quiero yo saber entonces cómo surgen estos números irracionales, que son los que me empiezan a interesar ahora. Ya sé que son parte de los reales, entonces digo, ¿cómo surgen los irracionales? Pues bien, hace muchos años, cuando Pitágoras era el rey de las matemáticas, cuando Pitágoras había descubierto el famoso teorema de Pitágoras, que me decía c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, que es una fórmula que la vamos a tener presente siempre. Cuando existía aquella forma, se crea la escuela pitagórica, y dentro de la escuela pitagórica, prácticamente Pitágoras era considerado el dios, porque era lo máximo en matemáticas para aquella época, pero surge un discípulo de Pitágoras que comienza a pensar un poco diferente. Y para Pitágoras y su escuela pitagórica, los números racionales eran y podían explicar todo lo que existía hasta la actualidad. Pero en esa época surge Hipaso, voy a poner el nombre por aquí para que no se vaya a confundir, surge Hipaso, que él busca una idea diferente y dice, no es verdad, no es verdad. Los racionales no pueden explicar todo lo que existe en la vida. También existen otro tipo de números que no llevan ninguna secuencia, que son un desastre lógico, pero que existen. ¿Y cómo lo explica él? Pues él lo va a explicar de la siguiente manera. Un triángulo rectángulo, al que Pitágoras le había encontrado esta fórmula para obtener los valores, ya nosotros sabemos que había cateto, hipotenusa, de esta manera funcionaba el triángulo rectángulo. Ahora nos dice Hipaso, ¿qué tal si yo a este triángulo rectángulo le asigno el valor de 1 abajo y el valor de 1 también al otro cateto? Le pongo 1 a un cateto y 1 a otro cateto. Si funciona esta fórmula, entonces voy a obtener cuál es el valor de la hipotenusa. Vamos a ver si es real. Entonces yo digo, la hipotenusa, el lado más largo, lo desconozco, c al cuadrado, un cateto, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces c al cuadrado no puedo hacer nada, 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1, c al cuadrado es igual 1 más 1, 2. Si quiero sacar el valor tengo que aplicar raíz cuadrada a los dos, c es igual a raíz cuadrada de 2. Llego a esa conclusión. No me he detenido mucho en esto porque no es el motivo de la clase, solamente quiero que usted entienda de dónde surge el primer número irracional de la historia. Cuando yo llego a raíz de 2, que dicho sea de paso ya lo expliqué anteriormente, es el primer número irracional de la historia, el primer número irracional que se descubre. Cuando yo llego a esta conclusión me doy cuenta que la hipotenusa, es decir, la línea diagonal, equivale a raíz de 2. Y si yo quiero calcular cuánto vale raíz de 2, me voy a dar cuenta que raíz de 2
es un número que se comporta de manera caótica y me dice que su respuesta es aproximadamente esta: 1.414213 y valores infinitos. Ninguno de estos decimales tiene algo que ver con otro de ellos. Todos son diferentes. No le encuentran entonces la manera de racionalizarlo, la manera de entenderlo, y se entiende que es un número caótico. Es el primer número en la historia irracional que existe. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues esto comienza a derrumbar la escuela pitagórica porque se sale del esquema, contradice todas las teorías de Pitágoras, el maestro de ese entonces, y esto termina también costando la vida de Hipaso. Visto muy afectado Pitágoras por eso, termina esto con la muerte de Hipaso y termina también perjudicando de gran manera la escuela pitagórica. Bien, entonces para esto vamos a entender un poco más. Ya habíamos visto el primer número irracional de la historia y vamos a avanzar un poquito más. Entonces vamos a ver otros números irracionales que existen. Voy a permitirme borrar todo casi. Entonces vamos a ver, estos números irracionales normalmente no tienen explicación, simplemente tienen su valor. Y yo decía entonces que pi, que es un número irracional, tiene su valor de 3.14159. Este número básicamente lo utilizamos la mayoría de las veces para trabajar con los radios de los círculos, ¿verdad? Radios de los círculos. Entonces yo de esa manera obtengo valores circulares. También existe otro número irracional que ya habíamos dicho, el primero en la historia, raíz de 2, que era 1.414213 y lógicamente infinito, ¿no? En ambos casos infinitos. También existe el valor de E, 2.7182 y infinito. Y existe el número más raro de todos, que es la razón áurea o la razón de las proporciones perfectas. Que este número es expresado de la siguiente manera. A eso equivale este símbolo, 1 más raíz de 5 sobre 2. Solamente con querer calcular raíz de 5 ya tiene usted un número irracional, porque raíz de 5 también se comporta de esa manera. Más aún cuando le suma 1 y lo divide para 2 se hace más irracional todavía. Entonces esto, si yo hago la operación, me va a dar un resultado, o el número áureo tiene un valor de 1.6180 y de ahí también es infinito. También se comporta de manera caótica. Entonces, hemos visto hoy los números racionales e irracionales que entre ambos componen a los números reales. En las próximas clases seguiremos profundizando ya un poco más en el aspecto de ejercicios.